Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Sagitario. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Sagitario. Sagitario, hay una imagen muy curiosa que he visto. Es como que tú estás acompañado, acompañada de una persona. Es como que intentas llegar lo que es a una estación de tren, pero esta persona se resiste, Sagitario. Esta persona es como que quiere que tú lo sueltes, como que quiere poner lo que es su autoridad. ¿Sabe lo que siento, mi querido Sagitario? Siento que tú tienes constantemente un choque de carácter con algunas personas o con una persona en especial, cariño. Y es como que tú quisieras que ellos se den cuenta que todo lo que tú haces, lo haces para su bien o simplemente lo haces por amor. Pero es como que ellos te contradicen. Es como cuando tú, ejemplo, que también puede ser el caso, si tuvieras hijos y lo dices, eso está malo, no lo hagas, y tu hijo tan solo por contradecirte, cariño, lo hace. ¿Me entiendes, mi querido Sagitario? Siento un Escorpio muy fuerte. Siento, mi Sagitario, siento como que ya no sabes qué hacer. Es como que me dices, Richard, todo lo apesta, todo lo incomoda, nada de lo que yo digo es bueno, nada de lo que yo hago es correcto. A veces reniega por las puras, a veces busca los 5 pies al gato. No lo entiendo. Y lo que a ti te llama la atención, cariño, porque tú dices, ¿qué más puedo hacer? Trato de cumplir lo que es en casa, trato de ser buena pareja, trato de ser buen amigo, buena amiga, trato de ayudarles en todo lo que yo puedo, trato de ser buen padre, pero nunca es suficiente, mi querido Sagitario. Ellos parece que quieren más, o ellos simplemente, cariño, tan solo por darte la lata, siempre te van a estar contradiciendo. Siento que a pesar que de repente, cariño, mucha gente dicen que los Sagitarios no les gusta el compromiso, y es así, hay mucha gente que no le gusta el compromiso, pero Sagitario es como esa frase que dicen aquí en España, la española o el español cuando besa, besa de verdad. ¿Vale? No besa a cualquiera. Si te besa es porque besa de verdad. Y es también como aquí, los catalanes, cariño. Los catalanes son un poco secos, sinceramente. Pero cuando te integran a su familia, a su entorno, es para toda la vida. Entonces, son amistades verdaderas. Son personas verdaderos. Simplemente que tienen su forma de ser, su forma de pensar, su carácter. No tiene por qué ser malo. Vale.
Entonces, mi querido Sagitario, a pesar que mucha gente piensa que a ti no te gusta el compromiso, tanto lo que es con pareja o de repente lo que es en los trabajos, eres una persona que cuando se toma las cosas en serio, se lo toma muy en serio. Cuando amas de verdad, cariño, amas de verdad. Cuando tú adoptas a una persona como tu familia, como tu entorno, es de verdad. Y siento que en estos momentos estás lidiando con una persona que es difícil o tu entorno de repente es un poco difícil y tú quieres lo mejor para ellos. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Sagitario. Vamos a ver signos. ¿Qué me quieren decir, cariño? Me sale un Virgo, me sale Leo, me sale Aries, cierras con un Cáncer. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver, iniciales. La letra V, la letra M, la letra F. También puede ser la letra W. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Sagitario. Vamos a ver, cariño, vamos a ver, Sagitario, Sagitario, Sagitario. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Me sale la carta de la Torre, cariño. Muy bien. La carta de la Torre, cariño, si te das cuenta, quiero que te fijes muy bien en esta carta. Aquí hay un personaje que está mirando al cielo. Está como pidiendo lo que es una oportunidad, pero está rodeado de torres, cariño. Es como que este personaje no encuentra la salida. Es como que se siente solo, se siente sola. Como que hubiera pasado lo que es una gran catástrofe y fuera la única persona que ha sobrevivido. Me está hablando de tu energía, Sagitario. Siento un Capricornio muy fuerte. A veces tú, mi querido Sagitario, te sientes solo, te sientes sola. A veces tú sientes que no te entienden. A veces tú sientes, cariño, como que quizás por las circunstancias que están pasando o por tu carácter, tú sientes como que te vas a quedar solo, te vas a quedar sola. Pero la torre también, cariño, representa cambios. Tú tienes que hacer cambios, tú tienes que buscar alternativas. No te puedes quedar en tu zona de confort. Si una situación no funciona, Sagitario, pues simplemente tienes que cerrar capítulo y empezar otra vez. Esto es parte de la vida, cariño. Te vas a caer y te tienes que levantar. Te caerás y te tienes que levantar, Sagitario. Porque siento, cariño, que a veces tienes momentos negativos. Siento que a veces estás como perdido, como que no sabes qué hacer. Como que no encuentras la salida, como que no encuentras la respuesta. Pero la torre dice transformación, cambio, cariño. Me dice también con la carta de la torre, tienes que ganar tiempo. Entonces, tienes que aprovechar tu momento, Sagitario. No te quedes estancado o estancada. Porque si tú no haces algo por ti, nadie lo va a hacer, cariño. Tienes que encontrarte contigo mismo. Yo te recomiendo, Sagitario, si en este momento tú me dices, Richard, es que lo veo todo difícil. No encuentro salida, porque está rodeado, mira. No encuentro salida. Tómate un día para reflexionar, para meditar, para pensar, desconecta. El día que tú tienes fiesta, el día que tú no trabajes, vete a la playa, vete en contacto con la naturaleza, reflexiona, cariño. Tómate un tiempo, desconecta del bullicio, desconecta, cariño, quizás de la ciudad. O si tú estás viviendo con esa persona y me dices, Richard, ¿cómo crees que yo voy a desconectar si todos los días me encuentro con esta persona en mi casa? Desconecta un día. Si es tu pareja, dile, mira, cariño, hay mucha tensión, necesito caminar. ¿Vale? No quiero que te sientas mal, no quiero que tú pienses que no te quiero ver. Necesito caminar, necesito aire. Necesito poner mis ideas en orden. Y ya está, cariño.
Tú no eres prisionero o prisionera de esta persona. Tú necesitas también tu tiempo. Todos necesitamos nuestro tiempo, nuestro momento, Sagitario. A lo mejor, mi querido Sagitario, estás lidiando con una persona que no te deja ni respirar. A lo mejor me dice Richard, cuando me voy a comprar a una tienda, está detrás de mí. Cuando voy en el trabajo y no llego a la hora, me está llamando. Cariño, tienes que tener tu tiempo. Otra cosa que tú de repente me dices, bueno, Richard, yo salgo de fiesta, pero mi pareja sabe que yo voy a llegar, supongamos, a las 5 de la tarde. Vale, ya sabe que tú vas a llegar a las 5 de la tarde, pero si te quedas 24 horas fuera, es normal que existan problemas. Entonces, hay que ponerse de acuerdo, hay que hablar, hay que comunicarse. Decirle qué es lo que te molesta y buscar lo que es un punto medio. Tampoco quieras tomar decisiones, cariño, sin consultar si tienes pareja. Tampoco quieras tomar decisiones quizás si tú estás viviendo con tus padres. Es normal que tus padres se enojen. Mientras que estás bajo el techo de ellos, tienes que rendir explicaciones. O de repente tú me dices, Richard, es todo al contrario, mis hijos hacen lo que quieren. Mientras que ellos están bajo tu techo, tienen que darte explicaciones, tienen que respetar tus reglas, Sagitario. O si de repente hay una persona que vive en tu casa, cariño, tiene que respetar tus reglas, las normas, corazón. Entonces, trata de buscar un punto medio, trata de hablar con esa persona, Sagitario. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Respuesta en el tarot egipcio, Sagitario. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del juicio es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Piscis. Opción 2. La carta de la templanza es un sí, Sagitario o Acuario, cariño. Vamos a ver qué mensaje te da el arcángel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Dice, valor. El arcángel Ariel. Ten valor y defiende tus creencias. ¿Qué es lo que te había dicho anteriormente, hace unos minutos, cariño? Tienes que buscar un punto medio. Habla con esta persona, hazle saber qué es lo que te incomoda o pregunta a esta persona qué es lo que le incomoda. Pon tus normas, pon tus reglas, te lo había dicho. Entonces, corazón, ten valor, mi querido Sagitario, para hablar con esa persona. Ten valor para decirle lo que te molesta. Y este tema también, Sagitario, no todo tiene que ser amor de pareja. Este tema también puede ser en tu trabajo, en tu proyecto. A lo mejor, cariño, tú me dices, Richard, yo trabajo horas extras y no me reconocen. Cariño, habla con tu jefe, habla con tu jefa. Mira, yo estoy trabajando horas extras. Necesito que me lo reconozcas. O al menos dame para descansar. Entonces tienes que hablar. O si tú de repente quieres un aumento, tienes que hablar también con esa persona. Porque si no van a pensar que tú estás bien, que tú estás contento con tu sueldo, cariño. O a lo mejor de repente en el trabajo hay un amigo, hay una amiga que te mira mal, también habla con esta persona. Oye, ¿podemos hablar? Siento como que hay una tensión entre nosotros. O tu vecino o tu vecina. Mira, siento que hay una tensión entre nosotros. Yo quiero arreglar las cosas. Yo quiero llevarme bien contigo, con todo el mundo. ¿Podemos hablar qué es lo que está pasando? La comunicación, Sagitario. Siento ese Escorpio muy fuerte, muy fuerte. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. 4 de fuego. Y al costado la carta del paje de aire. Dice: prosperidad, satisfacción, celebración. Verás, analítico, franco, cariño. Me están diciendo, mi querido Sagitario, si tú vas
con la cara por delante, si tú dices lo que te fastidia, si tú reclamas lo que es tuyo, si tú pides cariño, remuneración, vas a salir triunfante. Entonces, esta lectura dice, cariño, no te guardes nada. Di lo que te molesta, di lo que piensas, Sagitario. No te guardes nada. O si a lo mejor de repente te gusta una persona, díselo, cariño. El que no arriesga, no gana. O si de repente tú me dices, Sagitario, estoy con una persona que solamente tenemos encuentros íntimos, mas no sé qué es lo que nosotros somos. Habla con esta persona. Oye, ¿qué somos nosotros? ¿Pareja o simplemente amantes? Ya una vez que esta persona te lo dice, cariño, ya tienes claro y tomas una decisión. Porque muchos de ustedes es como que están en el limbo. Como que me dice, Richard, ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿Por qué esta persona me trata así? ¿Por qué esta persona no sé lo que somos? ¿Por qué no me habla de aumento? Tienes que ir tú por delante, Sagitario. Eso es lo que me están diciendo. Vamos a ver, corazón, te enseño las cartitas. Mira esta carta. Tienes que ir por delante, cariño. No vayas con miedo, corazón. Al fin y al cabo, ¿qué va a pasar, cariño? Es tu vida. Tú tienes que tomar decisiones, mi querido Sagitario. No vayas con miedo, corazón, ¿vale? Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Me sale la carta del diablo. Muchos de ustedes posiblemente están lidiando con un Capricornio, pero también puede ser un Escorpio. Siento, corazón, como que cuando tú estás con esta persona, lo pasas bien, lo pasas bomba. Pero luego que ha pasado ese momentito de gusto, te arrepientes. Cariño, es como que estuvieras en una relación oculta y es como que dices, ¿qué he hecho? ¿Por qué he vuelto a caer otra vez en la tentación? Esta persona puede ser que tenga ojos claros. Esta persona también, cariño, puede ser que sea delgado o delgada, o quizá no supera ni los 30 años. Puede ser mayor también. Algún tipo de tatuaje. Cabello largo, negro, lacio. Quizás se lo pinte. La carta del 2 de bastos. Hay una persona en la distancia que también, mi querido Sagitario, puede ser que te piensa, o de repente tú te sientes tentado o tentada a hacer un viaje para tener contacto con esta persona. La carta del 2 de bastos también representa elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Hay una persona, cariño, que está en una posición de sentado o sentada, no se mueve, no se inmuta, te piensa, pero no quiere mover un dedo para ponerse en contacto contigo, para comunicarse contigo. Puede ser su ego, su orgullo también. Cabello un poco largo, castaño, negro o rojo. Tiene los ojitos un poco chinitos también. O simplemente, cariño, es una persona que quizás vive con los padres. También puede ser Sagitario. La carta del 8 de espadas. Tú sientes que hay una persona que te oculta algo. Tú sientes que hay una persona que no te está hablando con la verdad. Esta persona puede ser que tú coincides en la casa, en el trabajo también. Piel blanca o piel trigueña. Puede ser que está un poco bronceado, ¿vale? Un poco moreno, morena. Cabello lacio, largo. Hombre o mujer, da igual. Negro o castaño o rojo, cariño. Pero es como que este personaje se siente amenazado o amenazada. O de repente, mi querido Sagitario, puede ser que si te dice la verdad, lo que está pasando, puede ser que se meta lo que es en un problema. Me están diciendo, ¿vale? Pero esta persona a veces no puede verte a los ojos. Es como que se siente un poco incómodo o incómoda, cariño. Es como que no puede más con lo que te está ocultando. Tarde o temprano te lo dirá. Bendiciones, mi querido Sagitario. Yo te recomiendo, cariño, que hables. Habla, cariño. Lo que te molesta, lo que te incomoda, habla, corazón. ¿Vale? Y si tú ves que ya no hay solución, simplemente suelta. No puedes quedarte estancado o estancada. Tienes que continuar con tu vida. Besitos. Hasta la vida y sé feliz. Gracias por tu apoyo.